Hola, ¿cómo andan? Bueno, en el día de hoy les voy a responder a las preguntas más frecuentes que me llegan sobre el tema bonsai, porque resulta que, bueno, como me llegan el mayor porcentaje de las consultas de ustedes son acerca de bonsai y como son bastante repetidas las preguntas, lo que quería hacer en este video es como que esclarecer y desmitificar un poco algunas cuestiones y que les quede ya claro de una vez por todas, así pueden trabajar con sus bonsai, con sus plantas de una manera bien clara con respecto a lo que van a hacer, a eso me refiero. Bueno, y yo lo que he hecho, he copiado en una hoja todas las preguntas y bueno, va a ser como una especie así como de tag, como le dicen acá por YouTube. Y bueno, la primera pregunta, que es la más top, digamos, porque es la que me llega siempre, es la que más se repite, ¿cuáles son, o sea, vamos por la pregunta uno. ¿Cuáles son las especies más recomendadas para empezar? Bueno, yo lo que diría en este caso que pueden ser todas las especies, a excepción de los pinos, porque los pinos se estresan fácilmente con el trasplante y ya son un poco más delicados. Y también, o sea, la familia de las coníferas, a eso me refiero. Y también las palmeras, porque la palmera es un crecimiento lento y es muy complicado lograr un resultado así realista, por decir, en poco tiempo, sino que lleva mucho tiempo, es muy lento. Entonces serían todas las especies que se le ocurran de hoja caduca o perenne. Las hojas caducas son las que pierden las hojas en el otoño y las de hoja perenne no, pueden ser de clima frío, pueden ser selváticas, ¿no? Así que serían todas a excepción de las palmeras y de las coníferas. Bueno, la segunda pregunta, la pregunta número 2, es ¿cuánto tiempo hay que esperar para trabajar el árbol? Porque me preguntan si tiene que tener desmadre del que mostré yo en el video, cosas así. En verdad, si uno, porque hay una clasificación de bonsai según la altura y hay que, digamos que, agarrarlo a tiempo la planta para poder lograr esa altura, a veces son muy pequeños. Entonces, usted, o sea, en cuanto a la planta ya tiene una buena estructura, ya se puede empezar a trabajar. Y además que es según cuánto tiempo la tienen ustedes ya aclimatada en su casa, si ya ha dado éxito en el lugar que la están cultivando, o sea, por la edad de la planta varía, o sea, depende. En sí tiene que tener la planta en buen estado, buena estructura y también que, o sea, que ustedes hayan formado una buena estructura previa, si puede ser mejor, si la hacen por semilla, claro. Y si no, si la traen del vivero, si ya es un plantín ya bien establecido con sus raíces, todo perfecto, ya lo pueden empezar a trabajar. Bueno, la pregunta número 3 sería, es ¿cuándo es mejor podar, trasplantar, podar raíces, etcétera? Bueno, la mejor época es en la primavera, porque es en la época que todas las plantas están en una buena actividad y están como empezando a poner otra vez el motor en marcha, por decir. Y bueno, y hay casos como, no sé, en los pinos, que es mejor a fines de invierno, o plantas tropicales, que es mejor en verano, pero bueno, la mejor época sería desde el comienzo de la primavera hasta casi llegando por el final de la primavera. También, bueno, como les mostré, el defoliado del bonsai se puede hacer hasta el verano. O sea, todo depende, pero hacer los trabajos delicados como trasplante, poder de raíces, eso sería hacerlo, es mejor hacerlo en primavera. Bueno, en la pregunta número 4. ¿El video de cómo hacer un bonsai sirve para todas las especies? Bueno, por supuesto que sirve para todas las especies, porque yo lo que mostré en este video sería la técnica base para que ustedes puedan hacer un bonsai en su casa con cualquier especie, ¿no? Porque es como que muchos han tomado como de modelo perfecto ese video, tanto la maceta que uso, la especie que uso, o sea, es solo un ejemplo para que ustedes lo vieran. Además pueda como usar un ombú, puede haber usado, no sé, una acacia o lo que fuese. Y bueno, esa sería la respuesta 4, a la pregunta número 4 digo. La pregunta número 5. ¿Cuáles son las herramientas, utensilios, materiales usados para hacer bonsai o cuáles son los que usás en el video? Bueno, los que base sería la maceta de bonsai, que puede ser de plástico, de cerámica, hay de diversos materiales, las pinzas para podar, que pueden ser
las que tienen, no sé cómo decir, las que son las piezas que se consiguen, que son de taller, que son las que tienen los bordes bien afilados y gruesos. Después, bueno, ustedes no se preocupen que después voy a hacer un video sobre las herramientas de bonsai. Bueno, sería la pinza especial para cortar el alambre. Bueno, los alambres de diferentes diámetros, ¿no? Porque según la rama que van a trabajar. Después sería un rastrillo en miniatura, o también pueden usar, como les mostré una vuelta, un tenedor con las puntas dobladas. A ver qué más. Un bastidor para la tierra, para cernir la tierra, para que puedan lograr un buen suelo para el bonsai, porque vieron que es diferente granulometría en la maceta, el suelo del bonsai. Cuando les mostré esa vuelta de cómo hacer un bonsai. Después, la tijera común para bonsai, que se usa mucho la tijera para pinzar, ¿no? los brotes más tiernos, como en el caso de las coníferas o de árboles que están empezando a brotar. Después estoy viendo a ver si se me olvida, se me olvidaba de alguno, que los tengo por acá escrito. Después la malla mosquitero, que es para el drenaje, o también pueden utilizar en bonsai más grande o macetas con orificios más grandes. Pueden utilizar una malla más gruesa que no sea la de mosquitero, que yo uso una malla de plástico duro. También los palillos que se usan para lograr romper las cámaras de aire en el suelo del bonsai cuando hacen el trasplante, así quedan todas las raíces bien llenas de tierra, o sea que sin huecos, a eso me refiero. Bueno, después un rociador para en el caso que tengan que rociar bonsai, que siempre se usa también para complemento del riego, o también cuando está recién trasplantado para no estropear el suelo, ¿no? Es básico. Después, por último del todo, serían las piedras para el drenaje, que pueden ser pedregullo, rocas de pequeña granulometría o una leca también de pequeña granulometría. Así que esas serían todas las cosas que tienen que usar, o sea, básico. Después, como eso, bueno, puede haber diferentes herramientas, o como que a veces también hay cosas más rebuscadas, o a veces utensilios que muestran por internet que no sirven mucho, o sea, que son medios así como secundarios, eso me quiero decir. Bueno, vamos con la pregunta 6. ¿Cada cuánto hay que cambiar el alambre o alambrar? Bueno, con respecto al alambre siempre lo mejor es colocarlo en época cálida, porque lo que sucede con el frío que se enfría mucho por ser un buen conductor del metal de la temperatura, se enfría mucho, puede producir quemaduras en la planta. También hay que quitarlo y poner otro cuando la planta ha engrosado su diámetro de hojas o del tronco para que no produzca cicatrices que a veces son irreversibles. Y también en el caso de que el alambre ya se haya corroído porque viven cerca de la costa, por la sal del mar, o haya sido porque ha llovido mucho y se ha oxidado mucho, bueno, eso sería. Y cada cuánto alambrar, bueno, ustedes tienen que ver. Yo a veces el alambrado lo uso en los bonsais cuando recién los empiezo, para dar una forma. Después ya los dejo más libres, solamente con la poda. Pero bueno, cada uno ve si el bonsai ya ha respetado, ya ha formado la rama como ustedes han querido, o ya se ha formado la estructura que ustedes buscan, ¿no? O sea, sería, como les digo, hay que colocar el alambre en época cálida y cambiarlo por las razones que les conté antes, y hay que colocarlo cuando ustedes quieran dar forma a una rama. Bueno, la siguiente pregunta, que ya les las contesté recién, la número 7, es ¿para qué sirve el alambre? Bueno, el alambre en el bonsai sirve para dar forma a las ramas, para formar curvas o para formar, digamos, una fantasía en la planta. Entonces lo que hace como, digamos, educar a las ramas y que respeten cierta estructura, estilo, o lo que ustedes andan buscando en su bonsai. Pueden un estilo libre, un estilo formal, recto, que también haré otro video sobre estilos de bonsai. Bueno, vamos con la pregunta 8, que ya me había perdido. ¿Cómo empezar a podar? Bueno, resulta que mucha gente por ahí tiene un arbolito que consiguió, no sé, en un lugar silvestre, o que lo hizo de semilla, y crece todo recto, y bueno, y como que no termina más. Entonces, como hay plantas que les cuesta, o que no forman ramas hasta que son bien adultas. Entonces lo que tienen que tener en cuenta es hacer
una poda a la altura de un par de nudos, ¿no? O de un nudo. Y según la cantidad de nudos que dejen, va a ser la cantidad de brotes laterales que van a obtener con esa poda, y después de ahí van a empezar a formar la estructura del bonsai, ¿no? Así es como deben empezar, o sea, podando sobre un nudo y dejando, si quieren dejar 4 nudos, 6 nudos o 2 nomás, y ir formando esa estructura, ¿no? Después, la pregunta número 9 es ¿cuándo vuelvo a podar? O sea, yo podé y ahora ¿cuándo vuelvo? Entonces, acuérdense que siempre es cuando cuentan con 4 o 6 pares de hojas ya crecidos, y que, no, disculpen, es cuando, o sea, hay que podar hasta el cuarto, hasta el segundo o cuarto par de hojas cuando ya cuentan con 6 o 8 pares de hojas. Y entonces, porque, o sea, ustedes podan, y si ya ven que se empezó a deformar o crecer mucho, o que ya no tienen que respetar sí o sí esta regla que yo les digo de poda, sino que pueden ir viendo si se les va del estilo o la estructura que ustedes tenían pensado, porque hay veces que hay ramas que hay que podarlas ahí y ya está, para que puedan formar ese formato de copa del árbol o las puntas de las ramas o lo que fuese, ¿no? Entonces vuelven a podar cuando ya el árbol ya ha crecido y ya se empezó a exceder de lo que ustedes buscan. Bueno, la pregunta número 10 es ¿cómo trasplantar un bonsai? Bueno, el video, yo nunca hice video de cómo trasplantar un bonsai porque ya lo tengo especificado y está bien explicado en el video de cómo hacer un bonsai. O sea, por cada trasplante nosotros hacemos una poda de raíces, que el trasplante se hace cada 2 o 4 años, depende de la especie. Y bueno, si ven el video de cómo hacer un bonsai van a ver todos los pasos bien específicos de cómo hacer el trasplante. Bueno, la pregunta 11 es ¿cada cuánto podar raíces? Bueno, también se la respondí recién, que es cada 2 o 4 años, y siempre el trasplante va acompañado de la poda de raíces. La pregunta número 12. Una vez hecho el bonsai, o sea, me plantean ustedes, ¿cada cuánto riego o cuándo vuelvo a regar? Y bueno, una planta cuando está recién trasplantada precisa una protección de luz intensa, de vientos fuertes, de falta de agua. Entonces cuando ustedes ven seca la tierra, riegan. Y después, una vez que ya el árbol ya ha tenido éxito, que ya está desarrollado, que está bien asentado, que ustedes dicen, bueno, ya está, ya vivió, por decir, bueno, resulta que tienen que ver la especie, si es una especie como un pino, por ejemplo, que precisa un poco menos de agua, o un ficus que precisa mucha agua. Y bueno, ustedes van viendo según la especie, buscan o me preguntan, ahí ya saben por mail, a ver qué riego debe tener esa planta. Después la pregunta número 13 es cómo pedir el plantín en el vivero o la planta, ¿no?, para hacer bonsai. Bueno, nada, simplemente tienen que pedir como un plantín de árbol o un árbol de pequeño tamaño. Siempre traten de que no supere los 20 centímetros o 30, como para empezar bien. O si no, pueden ir a viveros que ya siempre hagan sus plantas en masa por semilla y puedan venderles plantas chiquititas, ¿no?, de árbol, de la especie que ustedes buscan, por supuesto, o de las que tienen para ofrecerles en este vivero. Bueno, en la pregunta número 14, dicen, ¿puedo hacer un bonsai de desqueje, gajo o semilla? Claro, por supuesto que pueden. Porque, o sea, el bonsai, como toda planta, o como es un árbol, tiene muchas, infinidad, y más un árbol, infinidad de formas de multiplicación. Puede ser por una codo, por gajo, semilla, esqueje, puede ser por lo que se les ocurra hacer, ¿no? Entonces, ustedes si quieren, si alguien les da un gajo, consiguen un gajo de un árbol, o siembran por semilla, o compran la planta, va a ser lo mismo. Lo que pasa es que siempre les digo que por semilla es mejor porque es como que la agarran a la planta desde el inicio y puedan ver todo su desarrollo y pueden ir pensando todo bien de a poco. Bueno, así que pueden utilizar el método de multiplicación o reproducción que a ustedes más les guste para hacer un árbol y luego hacerlo bonsai. Bueno, en la pregunta número 15 es ¿cómo es que queda miniatura el árbol? ¿Es así para siempre? Bueno, no, porque, o sea, en lo que se basa el arte del bonsai es mantener a los árboles pequeños por la poda, el alambrado, el defoliado, la poda de raíces, que la poda de raíces se suprime una parte de la raíz de crecimiento. Y también porque yo pienso que si,
por supuesto que si nosotros agarramos un bonsai y lo ponemos en tierra, si es una planta, un bonsai joven va a desarrollar raíces, va a crecer y va a ser una planta, digamos, normal, entre comillas. Entonces, pero desde ya que no, que yo pienso que es una técnica reversible el bonsai, en el caso de que se sea trasplantado a suelo directamente o una maceta mayor, ¿no? Por eso que se usan macetas pequeñas para bonsai. Eh, Vamos con la pregunta número 16. ¿Existen semillas de bonsai? Bueno, esta pregunta no me la hicieron una sola vez nomás, pero la pongo porque es me pareció muy importante, porque hay mucha gente ahí por internet eh, con malas intenciones, por no decir otra cosa, que ellos andan promocionando o vendiendo semillas de bonsai, que eso es imposible, porque no es que el bonsai que sea genéticamente pequeño, o es un árbol que fue sometido a técnicas de poda, como les digo, lo que fuese, y entonces lo que tiene esta planta nomás en sus genes va a seguir dando semillas de árboles de un tamaño normal. Entonces no hay semillas de bonsai, son semillas de árbol común y corriente. Porque, y además que si usted suponiendo, sería ilógico, porque plantar una semilla de bonsai, o sea, que puedan lograr un bonsai ya directamente sembrado y que crezca solo, que se forme, es imposible. Es imposible. Bueno, la pregunta 17. Ya me estoy riendo como loco porque, no sé, la verdad es que hay bastante, algunas preguntas, hay gente que anda planteando cosas por internet no sé, que hay de malas intenciones, no sé, es horrible, pero no sé, ¿qué va a ser? Bueno, la pregunta número 17. ¿Los bonsai son plantas especiales? No, porque, o sea, especiales no sé en qué sentido bien me preguntan, si se refiere a que son árboles en miniatura, así como en el caso de recién de las semillas, no, son plantas común y corriente, una especie de árbol eh, que está modificada. La pregunta 18. ¿Dónde se consiguen las piedras de drenaje y la malla de plástico que usás en el video? Bueno, la verdad que a las piedras las pueden conseguir en un corralón de construcción, la pueden conseguir, o la leca, lo que fuera, en los viveros, en lugares de decoración, en infinidad de lugares y siempre traten de que sea un precio razonable, ¿no? Cuando lo vayan a comprar. Y la malla de plástico la compran en la ferretería, la que es mosquitero, o la malla de plástico duro, las compro en la ferretería. Porque esa pregunta me llegó bastante, muy seguido, o sea, todo respecto a ese video de cómo hacer un bonsai, hay muchas preguntas. Después, la pregunta número 19. ¿Cuáles son las especies que usás en los videos? Bueno, en el video de cómo alambrar un bonsai, cómo defoliar, usé un olmo, que está por allá, no sé si lo ven, no lo quiero traer porque por ahí me choco todo, y bueno, y además que por ahí pierdo más tiempo, y bueno, el otro que son, el que usé para hacer, el que usé para el video de cómo hacer un bonsai, a eso me refiero, es un ombú. Y bueno, después tengo otras especies, tengo pino, tengo un falso café, bueno, o sea, los que uso en los videos son un ombú y en el resto de los videos es un olmo. Bueno, y la última pregunta, y la 20, que ya saben, fueron muchas preguntas, pero bueno, en la pregunta 20 me preguntan, me preguntan dos personas, pero también la pongo porque es importante, porque me gusta tenerlo claro, ¿no? ¿Cuál es tu opinión acerca del arte del bonsai o de miniaturizar árboles? Bueno, mi opinión es que el arte del bonsai, más que un arte, es un camino espiritual para mí, porque además que es una conexión pura con la naturaleza que uno tiene, ¿no? Porque es lo que es no es que nosotros estamos más bien sometiendo al árbol, sino que el árbol nos está pasando a nosotros, la naturaleza nos está pasando eh, su don, ¿no? Que como siempre les digo, que, o sea, lo que nos da es más sabiduría, más humildad, porque nosotros, además, o sea, con el arte del bonsai es como que tenemos otro punto de la naturaleza, otro punto de vista, un punto de vista bien cercano y no alejado, ¿no?
de cosas artificiales ni nada, porque siempre el bonsai es como algo así, tiene como artificial, pero no, es algo muy natural. O sea, para la persona, bueno, ahora sigo, porque por ahí me enrollo mucho. Después también no sé, cultivar nosotros la paciencia, ¿no? Además de la sabiduría y de la humildad, la paciencia, de que todo va paso por paso, que no es todo así ligero, que no, a eso me refiero. Bueno, también es tener disciplina, ¿no? Porque el bonsai es una serie de pasos y también hay que tener constancia y o sea, lo que nos brinda la naturaleza, como les digo, siempre es infinito. Y más el arte del bonsai, que es un cultivo muy íntimo entre, o una cercanía entre la persona y la planta, ¿no? Y después también nos ayuda a la meditación y la contemplación, porque en Oriente la usan para esas plantas para llegar a estados altos de meditación o también, como les digo, contemplación de la naturaleza, eh, eh, lo- porque muchos piensan, ¿no? Que ya que estamos más claros, eh, que es una crueldad someter al árbol. Bueno, en cierta manera, si uno se lo pone a pensar, sí, pero los que cuidamos los bonsai o que cultivamos bonsai, los tenemos con mucho cuidado, eh, tratando de que las técnicas, yo sobre todo, no sean agresivas, que no sean fuertes, tratar siempre de recomponer ciertos errores, ¿no? Que uno pueda tener en el cultivo del bonsai, y que los árboles estén sanos, que estén, o sea, que sean una planta feliz, por decir. Y entonces, como, bueno, mi punto de vista entonces sería que el arte del bonsai es un camino espiritual y que nos brinda muchas, muchos dones, ¿no? Que la naturaleza siempre nos brinda, no solamente el bonsai, sino toda la naturaleza entera. Bueno, esto sería todo. Espero que le haya quedado más claro todas las dudas que me han hecho llegar sobre el tema bonsai. Y que, bueno, si llegan a tener más dudas, me escriben, ya saben, como siempre. Espero haber sido claro y que puedan, y que se puedan romper también, como les decía al principio del video, algunos mitos acerca del bonsai. Espero que les haya gustado el video. Y bueno, y nos vemos como siempre en el próximo video. Chao.